Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de conversaciones sobre filosofía, política y literatura, un espacio que desde el 2020, desde el año pasado, iniciamos desde esta carrera de ciencias políticas con 2 encuentros, ¿sí? Este es nuestro tercer encuentro, ¿sí? Desde la carrera, como coordinador, agradecer tanto al equipo directivo como a todos los profesores y profesoras de la carrera y de otras que están, que apoyaron un montón, y a los y las estudiantes, y a la comunidad educativa, porque pareciera ser que hay presente aquí y en otros encuentros mucha gente que es de otros institutos y de la comunidad. Bueno, agradecer principalmente. El encuentro de hoy, denominado individualismo o comunidad, ¿sí? Este es el eje temático que vamos a abordar. Las pautas es tener el micrófono apagado, pueden intervenir en el chat. Vamos a arrancar con una locución de mi parte sobre liberalismo, que va a llevar unos 10 minutos aproximadamente, cuestiones filosóficas, políticas y económicas. Luego el profesor Méndez va a tomar un texto que es La comunidad organizada, de Juan Domingo Perón, unos 20 minutos. Luego el profesor Carlos Butabán va a tomar las categorías de pueblo y lo popular, desde un artículo que hace foco en la obra de Kusch. Y luego sí, vamos a abrir el espacio y los micrófonos para que todos y todas podamos intervenir. La duración aproximada de los encuentros, quienes estuvieron saben que es 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Queremos que esté bien organizado y les agradecemos. Bueno, vamos a arrancar. De mi parte, mientras sigo admitiendo aquí, vamos a hablar sobre el liberalismo. Cada uno piense lo que recuerda, tiene aspectos centrales en términos filosóficos y en términos políticos. La idea de libertad individual, la idea de propiedad privada, la idea de iniciativa privada y la idea de limitar las potestades del Estado y los poderes públicos. Primera cuestión, cada uno tiene su caudal de conocimiento sobre esto. Separación de poderes, orden republicano e idea de Estado de Derecho, algo que conocemos todos. Y en el siglo XVIII las democracias europeas inspiran sus estados modernos en el ideario liberal. Decir liberalismo es decir ideología matriz del sistema capitalista. Mucho hablamos de neoliberalismo en estos tiempos, se escuchó mucho, pero es hora de hablar del liberalismo también, ¿no? Que algunos creemos que se habla poco del liberalismo. Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, y en lo económico, Adam Smith y David Ricardo. Nombres que podemos conocer. Tenemos que tener en cuenta el ciclo de revoluciones, ¿no? La inglesa, que es la económica, y la francesa, que es la política, que le dan el cuerpo de una revolución que lo hace una clase que es la burguesía. La expresión de la sensibilidad, de su postura en el mundo y de la mentalidad de una clase. El liberalismo es la expresión de la clase burguesa. Digo creo que todos lo sabemos, pero para hacer un repaso, ¿no? La cuestión del individualismo por sobre la comunidad, y acá el profesor Carlos y Javier van a plantear esto, ¿no? Esta tensión que todas las propuestas políticas tienen entre lo individual y lo colectivo. El liberalismo se apoya fuertemente sobre uno de estos aspectos. Recordemos la idea de Margaret Thatcher en el 82, 83, que dijo, solo existen individuos. La idea de sociedad o comunidad es una abstracción. Es una fuerte definición política que marca una época. Bien, economía de mercado, laissez-faire. Adam Smith en Riqueza de las Naciones plantea que el equilibrio de los precios, cuestión que nos aqueja tanto hoy, tiene que ver con el libre juego de la oferta y la demanda. Todo tipo de intervención o regulación genera distorsiones. Los precios se equilibran en el juego privado de oferta y demanda. Bien, recuerden el discurso de Martínez de Oz también, ¿no? Es hora de liberalizar las fuerzas productivas. Esto va a traer el progreso de las naciones. Le ponemos un signo de pregunta a la idea de progreso. Orden y progreso son cuestiones que toma el liberalismo. La idea de orden se retoma también en otros términos, ¿no?
Adam Smith también es el que plantea que el comercio entre países no tiene que tener ni aduanas ni impuestos. ¿Sí? Ni aduanas ni impuestos. Y acá aparece una pregunta, ¿no? ¿Los países centrales abren su frontera comercial o tienen una lógica proteccionista? ¿Y qué nos piden a los países periféricos? Que abramos la barrera comercial, las barreras comerciales, liberalicemos la entrada de mercancías y capitales, o que seamos proteccionistas. Bueno, para pensar un poco más, ¿no? Otro planteo de Smith que lo dice es que el egoísmo es el motor del progreso. El emprendimiento individual necesita del egoísmo, ¿sí? Y estas acciones por derrame y no por benevolencia van a afectar positivamente en el entramado social. Estamos hablando del pensamiento clásico, ¿sí? A veces hablamos poco del pensamiento clásico de los autores. El fundamento de la fe liberal, y a propósito la idea de fe, tal vez como un oxímoron, es el individualismo, la competencia y el egoísmo como motor del progreso. Si tenemos la cena en la mesa, se recuerda siempre este texto, ¿no? No es por la benevolencia del panadero o el carnicero, sino que estos actúan por interés propio. Y este interés propio es el que va a beneficiarte a vos después por esa palabra mágica que es el derrame. El interés privado y particular de acumulación de capital es el que va a beneficiar al resto. La idea de competencia es central, ¿sí? Otro dato que es más que interesante, hablando con Javier y Carlos, ¿no? Para el liberalismo hay un mensaje a los pueblos que le dicen, ojo que el poder corrompe, ojo que el poder es sucio, ojo que el Estado ultraja y mancha, ¿sí? Aparece hasta en la literatura esto, ¿sí? Pensemos ahora en el siglo XXI, mundialización de la economía, revoluciones digitales, corporaciones tecnocibernéticas que tienen más poder sobre estados soberanos. ¿Cuál es el lugar de los países periféricos en este eje centro-periferia, si la única lógica de pervivencia es la democracia liberal? Bien, Adam Smith también va a plantear que los productores libres y la producción se guía por una mano, algo medio místico plantea, dice la mano invisible. Quédense tranquilos que hay una mano invisible que todo lo acomoda, es la mano invisible del mercado. Y algunos autores plantean que para que esto suceda tiene que estar el puño de hierro del Estado. Un Estado que garantice la acumulación de capital y el orden. Porque lo que sí saben los liberales y el neoliberalismo es que las contradicciones y la desigualdad salvaje va a generar tensión social. Para eso tiene que haber fuerzas represivas que garanticen la acumulación del capital y el orden establecido. Bien, ya vamos terminando. En el siglo XXI, y ustedes lo ven hoy, ¿no? Esta avanzada del discurso casi sin prejuicios de un liberalismo feroz, ¿no? La idea de libertad solo como libertad individual y de consumo. Bien. Todo discurso, históricamente, el liberalismo fue muy eficaz en esto, ¿no? Muy eficaz en decir, todo lo que se me opone es totalitarismo. O es marxismo o es fascismo. Todo discurso que viene a confrontar es totalitarismo marxista o fascismo. La pregunta es, ¿no hubo en la periferia del mundo y en nuestro país un proyecto productivo, inclusivo, con intentos distributivos igualadores y que también tomaba hombres y mujeres desde su faceta espiritual? ¿No nos suena que habrá en algunas partes del mundo y en nuestras latitudes y en nuestra tierra algo que sucedió que se opone al liberalismo ni desde el fascismo ni desde el marxismo? Bien, el liberalismo no cuestiona la desigualdad. Otra gran cuestión, nunca se pone en discusión, se naturaliza. Y es más, toma un elemento que es el darwinismo, la teoría de Darwin, para justificarlo. La supremacía de los más aptos y los más fuertes. O sea, la competencia. Otra cuestión, fíjense que en el relato profundo y muy interesante del liberalismo en lo económico, lo político y lo filosófico, casi no aparecen estas palabras. Solidaridad, cooperación, amor al prójimo. Fíjense que en toda la literatura no aparece esto. También es interesante lo que no se dice, ¿no? Bien.
Tenemos también a Milton Friedman en el siglo XX, la Escuela de Chicago, que planteaba que el liberalismo debía volver luego de los estados benefactores fallidos en América del Sur y en Europa, planteando que debía ganar por la vía democrática, el nuevo liberalismo. Pero ¿cómo triunfa el nuevo liberalismo en América Latina? A sangre y fuego. Milton Friedman sentado en Chile en la mesa de Pinochet, algo que nunca pudo justificar. Si iba a ganar por la vía democrática, ¿por qué necesitaron de dictaduras? También una relectura de las dictaduras, más allá de la masacre humanitaria, es de tener un proyecto político inclusivo, nacional y popular. Algo de lo que hacemos foco en el dolor humanitario, que es tremendo, ¿no? Pero allí está de tener un proyecto colectivo, inclusivo y distinto al liberal. Bien, algunas preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la fidelidad de una civilización? La pregunta es, Occidente liberal del siglo XXI, ¿cuál es su fe? ¿El mercado? ¿El consumo? ¿La especie narciso? ¿Yo por delante de todo? Libertad de empresa, no control de la producción y la naturaleza. ¿No tendremos que tomar decisiones como una civilización que se involucra con la naturaleza de una manera más digna y no desde la lógica de la conquista? Si el liberalismo en economía plantea algo, que las cosas se conquistan: cuerpos, personas, objetos y recursos. ¿Será que somos solo individuos aislados? ¿Será que solo nos vinculamos a través del consumo y los productos? ¿Seremos futuros algoritmos y datos? ¿Vamos hacia la despersonalización? ¿Liberalismo y democracia como sinónimos? ¿Hay vida más allá de la democracia liberal? Hay una invitación a consumir, ¿no? Para lograr el éxito, más en nuestros jóvenes estudiantes que ustedes van a recibir, ¿no? Tener, ya no ser, sino es tener. ¿Qué le pasa a un padre, que aquí veo muchos padres y madres, que no pueden comprarle a esos niños ese producto que sale en la propaganda de Nickelodeon? O sea, sos culpable de no poder cumplir con la satisfacción del consumo que se te ofrece y que nunca vas a acceder. Lo que aparece en otra charla que tuvimos desde Byung-Chul Han es la frustración y la depresión. Con mucho respeto a la palabra depresión, ¿no? Sos culpable de no poder consumir aquí el discurso de la meritocracia, que es interesante lo del esfuerzo, pero sin oportunidades se complica. Bien, y otra cuestión, ¿no? No hay Dios, no hay rituales, no hay lo sagrado, no hay cosmos, no importa la naturaleza. Tampoco vamos a importar como humanos. Bueno, preguntas que intentan abrir. Ahora el profesor Javier Méndez va a tomarse unos 20 minutos para desarrollar una hermosa obra de Juan Domingo Perón denominada La Comunidad Organizada. Bueno, muchas gracias, Ale. Saludos a todas y a todos. Nuevamente agradecerles. En estos breves 20 minutos, la idea es poder presentar una pincelada de qué es este discurso de Perón, que luego se conoce como la comunidad organizada. Lo primero que tenemos que decir para contextualizar este escrito, este discurso de Perón, él lo lleva adelante el 9 de abril del 49. ¿En qué contexto? En el contexto de la clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía que se realizó en Mendoza. Y destacamos la importancia, la envergadura intelectual de este congreso, por lo que significó para nuestro país en aquel momento, para América, llevar adelante este congreso de filosofía. Y la importancia tiene que ver también por el momento en que esto ocurre. Tengan en cuenta que el mundo salía de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista de los filósofos que asistieron a nivel internacional, era la primera vez que pensadores de distintos bandos, por decirlo de algún modo, se encontraban en tierra neutral.
Y simplemente voy a mencionar, para que ustedes tengan en cuenta, tomen nota, algunos nombres del pensamiento argentino que estuvieron elaborando, trabajando en este congreso. Carlos Astrada, Eugenio Pucciarelli, Nimio Danquín, Derisi, Mondolfo, que si bien Mondolfo es italiano, en ese momento él estaba enseñando en la Universidad de Tucumán, y tantos otros. Pensadores de primer nivel. Y a nivel internacional, ¿qué decir? Ya sea con su presencia, ya sea con su adhesión, o enviando escritos de participación al Congreso, mencionamos la presencia de Karl Jaspers, Heidegger, Bertrand Russell, Jacques Maritain, Siaka, Gadamer, Gabriel Marcel. Tiro estos nombres para, uno no tiene por qué saber quiénes eran, pero quienes somos, digamos, del ámbito de la filosofía, estamos hablando de pensadores de primer nivel. En este contexto, entonces, y ante este público, es donde Perón pronuncia este famoso discurso, llamado luego de la comedia organizada, ¿no? Perón es muy consciente de la importancia de la filosofía en la política. En Perón hay una plena conciencia de las ideas, que las ideas no solo nos permiten interpretar la realidad, sino también modificarla. Es claramente consciente en este sentido Perón de la importancia de la filosofía. Y esto se va a evidenciar en toda la doctrina de Perón, la íntima relación entre idea y acción, filosofía y conducción política, ¿sí? Siempre en plena armonía. Incluso él mismo, cuando comienza el discurso, comienza diciendo algo así: bueno, el general más grande y más importante de la historia, Alejandro Magno, tuvo como maestro a Aristóteles. Y dice algo así, Perón: siempre he pensado que en mi tarea como conductor tenía que ver también con la filosofía. Digo esto para entonces, cuando uno analiza el pensamiento de Perón, su doctrina, la íntima relación que hay con la filosofía. Otro aspecto importante que yo quiero destacar a partir de esta lectura, de estos comentarios, al cual obviamente uno aspira a que ustedes puedan acercarse, reflexionar en él, a pesar de que han pasado tantos años, sigue teniendo una gran vigencia, es la importancia entonces de que este discurso se presenta como la tercer vía, va a plantear Perón al mundo, una tercer vía política, ¿sí? En este sentido, si ustedes acceden a esta obra, ¿con qué se van a encontrar? Con el diálogo de múltiples pensadores de nuestra historia, de la historia de Occidente y también de la tradición oriental. A ver, la idea no es hacer erudición aquí, pero sí que ustedes tomen nota de la cantidad de autores a las que recurre Perón para plantearnos sus ideas. Si pensamos en el pensamiento antiguo, van a encontrar referencias de Parménides, de Eurípides, de Sócrates, de Platón, Aristóteles. Van a encontrar textos de la tradición hindú, como el Rig Veda, del Antiguo Testamento. Si nos vamos hacia el mundo medieval, obviamente no puede faltar alguna referencia a Agustín, Tomás de Aquino. Si nos vamos acercando a ese periodo del Renacimiento y la modernidad, aparecen referencias a Maquiavelo, a Descartes, Hobbes, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, los grandes ilustrados, Kant, Hegel, y llega incluso hasta nuestros días, citando a Heidegger, a Sartre también. Y en el ámbito de la literatura vamos a compartir luego una cita de Víctor Hugo, el escritor francés, Goethe, Tagore, etc. ¿Por qué menciono esto? Para que ustedes tengan dimensión de esta obra, de este discurso de Perón, recurriendo a esta larga tradición occidental y también con aporte oriental, ¿sí? Podríamos decir que este discurso es una sinfonía de pensadores a la que se los convoca para ayudarnos a pensar las verdades acerca del ser humano, la convivencia comunitaria, el tema de la felicidad, el tema de la dignidad de la persona, ¿sí? Otro aspecto importante también quiero destacar de este discurso.
Normalmente cuando uno piensa en la doctrina de Perón y de esta obra, uno inmediatamente lo relaciona con un pensamiento nacionalista, y en parte es cierto. Pero también digo esto, en realidad es una doctrina profundamente ecuménica, de un hondo contenido universal. Es una doctrina que se ofrece a todos los pueblos y que luego, obviamente, cada pueblo, según su idiosincrasia, lo irá plasmando, ¿no? En este sentido, y así lo enfoca Perón en su discurso, es una propuesta, es una oferta que hacemos desde América, desde Argentina, al mundo entero. Tengan en cuenta, insisto, la experiencia traumática de las guerras mundiales, la tensión que había en ese ámbito de la Guerra Fría, dos ideologías fuertemente enfrentadas, desconfiadas unas de otras, con aspectos de verdad cada una, por cierto, ¿no? Por un lado, el liberalismo exaltando al individuo por fuera de la comunidad, por otro lado, el marxismo exaltando lo colectivo a costa de la individualidad, y en este sentido, y aquí es donde se inscribe esta propuesta de la llamada tercera posición, que también hay que decir esto, no es la suma de ambas posturas. La tercera posición no es un híbrido, un poco de acá y un poco de allá. Claramente es una superación de ambas. ¿Por qué? Porque tanto el liberalismo individualista como el colectivismo marxista parten de una concepción horizontal del ser humano, limitada en este sentido a su base material, desconociendo, como dice Perón, su altura o verticalidad espiritual. Esta premisa de la proporcionalidad del ser humano, esta referencia a la altura jerárquica o ontológica de la persona como centro de todo, estará muy presente a lo largo de todo este discurso, ¿sí? Obviamente es un texto muy amplio, de mucha riqueza, de mucho contenido, pero yo quiero compartir con ustedes este concepto tan vigente y tan actual a pesar de que Perón lo pronuncia ya por 1949, que es el concepto de la insectificación del ser humano. Una concepción materialista de la existencia, dice Perón, nos ha llevado a la insectificación. Y acá es donde yo me permito compartir con ustedes una breve cita de Perón citando a Víctor Hugo. Si no hay en el hombre algo más que en la bestia, pronunciad sin reír estas palabras: derechos del hombre y del ciudadano, derecho del buey, derecho del asno, derecho de la ostra. Producirán el mismo sonido. Reducir el hombre al tamaño de la bestia, disminuirle en toda la altura del alma que se le ha quitado, hacer de él una cosa como cualquier otra, eso suprime de un golpe muchas declaraciones acerca de la dignidad humana, de la libertad humana, de la inviolabilidad humana, del espíritu humano, y convierte todo ese montón de materia en cosa manejable. Sin infinito no hay ideal. Sin ideal no hay progreso. Sin progreso no hay movimiento. Inmovilidad, pues, statu quo, estancamiento. Ese es el orden. Hay putrefacción en ese orden. Preguntad a la jaula lo que piensa del ala. Os contestará: el ala es la rebelión. Y luego de esta cita, Perón nos va a plantear que estas palabras de Víctor Hugo son un desafío no a la conciencia de los filósofos, sino al mundo político. En definitiva, lo que se está planteando es la gran cuestión filosófica y existencial acerca de la felicidad individual y personal y la felicidad colectiva y comunitaria, en la que ambas, en franca armonía, van de la mano. Esta felicidad o bien pertenece al reino de lo material, o por qué no, poder preguntarnos si la felicidad no tendrá que ver también con las aspiraciones anímicas del hombre y el camino a un perfeccionamiento para el cuerpo social. Si la vida personal y social entonces se concibe en clave horizontal, o es necesario imprimirle al mismo tiempo verticalidad. Perón se pregunta en este discurso si el progreso técnico fue proporcional a la educación de los pueblos.
entendiendo por educación una conciencia esclarecida de lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y cito también a Perón: si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, deberemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos. Y Perón, citando una fábula de Goethe, dice: Melusina, reina del país de los enanos, le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía. Le ofrece amor, poder, riquezas, solo que en grado inferior. Será rey, pero entre enanos, trasladado al país donde las briznas de hierbas son árboles gigantes. Este hombre, el más miserable de los mortales, añora su forma anterior. Y la añora porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio, su estado anterior era inimitable. El hecho complejo del existir del ser humano es mucho más rico que el de un insecto. Vuelvo a esta imagen tan fuerte de la insectificación del ser humano, al que nos ha llevado esta modernidad tan tecnificada, ¿sí? Obviamente que todo ser humano tiene una estimación y una valoración de sí mismo, pero a veces cuando en una sociedad hay ausencia de categorías morales o de valores, es posible que comience a aparecer una pérdida progresiva de confianza, un sentimiento a veces inferior frente a lo exterior. Recién Alejandro hacía referencia a uno de los primeros encuentros que tuvimos aquí. En el primer encuentro, si mal no recuerdo, habíamos abordado el pensamiento de un pensador muy vigente, muy actual, como Byung-Chul Han, y donde él también, con su lenguaje, va a plantear que las sociedades hoy en día se parecen a enjambres. Fíjense en las metáforas: insectificación, enjambres, ¿no? Vivimos una revolución digital que nos hipnotiza, en la que pareciera existir un mandato colectivo que nos dice gocen, 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 pero que nos va encerrando cada vez más en un individualismo sin consistencia, sin intimidad, y sobre todo de profunda desconfianza ante el otro, ante lo común, ante lo colectivo. Bueno, ya Perón en el 49 nos está invitando a pensar estas cuestiones. En algún momento Perón trae a colación el tema de la náusea. Bueno, la náusea es un tema muy de la filosofía existencial. Aquí tendríamos que decir algo acerca de Heidegger, sobre todo de Sartre. El concepto de náusea es un concepto, por cierto, pesimista. Náusea ante la vida personal, ante la comunidad. Sartre, en ese sentido, es pesimista con respecto a la vida en comunidad. Él llegará a decir en una de sus obras: el infierno son los otros. Entonces, tenemos por un lado un claro progreso material y por otro lado una profunda decepción y resentimiento ante la vida común. Y aquí nuestro pensamiento nos lleva a pensar en la proclama de Hobbes, quien escribió esa obra, El Leviatán, que no es otra cosa que la desconfianza en la vida común. Lo que el pensamiento clásico y cristiano proclama como un valor, que el ser humano solo se realiza en la comunidad política, que no hay realización individual sin realización colectiva, que estamos hechos para la vida en común sin perder la propia personalidad. En los albores de la modernidad, Hobbes nos va a decir que la vida social no es otra cosa que la convivencia de lobos con lobos. El hombre es un lobo para el hombre. Y esto hay que decirlo claramente, no es otra cosa que un proyecto contracultural. Contracultural, ¿por qué? Porque lo cultural es la vida en comunidad, desarrollando la personalidad individual, en la que ambas son causa y efecto. Por el contrario, el liberalismo materialista, por un lado, y el marxismo parten de la desconfianza del hombre, el lobo del hombre, o si ustedes quieren, en el plano social, la lucha de clases. Cito a Perón: algo falla en la naturaleza
cuando es posible concebir como Hobbes en el Leviatán, al hombre lobo del hombre, el estado de guerra del hombre contra el hombre, todos contra todos, y la existencia como un palenque donde la hombría puede identificarse con las proezas del ave rapaz. Hobbes pertenece a ese momento en que las luces socráticas y la esperanza evangélica empiezan a desvanecerse ante los fríos resplandores de la razón, que a su vez no tardará en abrazar el materialismo. Cuando Marx nos dice que de las relaciones económicas depende la estructura social y su división en clases, y que por consiguiente la historia de la humanidad es tan solo la historia de la lucha de clases, empezamos a divisar con claridad en sus efectos el panorama del Leviatán. No existe probabilidad de virtud, ni siquiera asomo de dignidad individual, donde se proclama el estado de necesidad de esa lucha, que es por esencia abierta disociación de los elementos naturales de la comunidad. Recién Alejandro, cuando explicaba algunos tópicos del pensamiento liberal, hacía referencia al egoísmo. El egoísmo es el que forjó en definitiva la lucha de clases e inspiró los más encendidos principios materialistas. En ese sentido es un valor negación, es contracultural, es ausencia de solidaridad, es la disolución, desintegración de la vida comunitaria, insectificación de la vida. Marx cuestiona el individualismo, pero en realidad socializa al individuo egoísta de Hobbes. La lucha de clases es la socialización del hombre, lobo del hombre. En este sentido, Hobbes y Marx son la expresión desnuda del espíritu de la comunidad disociada, sus proyectos y antivalores. Asistimos entonces a la anulación del hombre, la desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso, la tecnología, el estado fáustico o la comunidad mecanizada. Y Perón por ahí va a esbozar que el problema del pensamiento democrático del futuro está en si damos a la comunidad sin dejar de lado los valores supremos del individuo, acentuando sus esencias espirituales, pero con la esperanza del bien común. Nuestra comunidad, dice Perón, a la que aspiramos, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser, fundada en la conciencia propia de la dignidad. Una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien común, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. El ser humano ha sido comparado al centauro, medio hombre, medio bruto, víctima de deseos opuestos y enemigos, mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo. No podemos restablecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro, sino una edad suma de valores, por la armonía de fuerzas físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Y para ir cerrando y parafraseando un poco cuál es el mensaje de este discurso de Perón vigente hoy en día, por ahí va a decir Perón hacia el final: para el mundo existe todavía la posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz. Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista, y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. No creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención.
están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia. En los cataclismos, la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y de reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico, no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese amor que produce del conocimiento de sí mismo, e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Y termina. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza: sentimos, experimentamos que somos eternos. A ver, Javi, ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor. Pasamos la palabra al profesor Carlos Butabán, que va a hacer el cierre, y luego abrimos, pueden intervenir en el chat, preguntar, hay algunas cuestiones aquí. El profesor Carlos Butabán nos va a abrir con un artículo en referencia a las ideas de pueblo y lo popular en base a la obra de Rodolfo Kusch. Bueno, buenas tardes a todos. Me pareció atinado, ¿no?, en este encuentro introducir el tema del pueblo, sin entrar en demasiadas precisiones en cuanto a los conceptos. Me pareció que pueblo es de alguna manera una analogía de lo que Perón presenta en la comunidad organizada, ¿no? Una analogía de comunidad bien puede ser pueblo, con la misma intensidad que lo nombra Perón, lo podemos llegar a encontrar en Rodolfo Kusch. Tampoco voy a hacer voy a desarrollar precisiones, ¿no?, en cuanto a lo que es el pueblo, a lo que es el populismo o lo popular, sino que para ello remito a una obra de Enrique Dussel, titulada Filosofías del Sur, donde allí hay un apartado que esboza 5 tesis sobre el populismo, ¿no? Yo creo que ahí van a encontrar con una precisión pasmosa la diferencia que hay entre el pueblo, lo popular y el populismo, ¿no? Así que no es mi intención detenerme precisiones terminológicas o conceptuales que son netamente de índole filosóficas o políticas, sino que me quiero referir principalmente a lo que un pensador argentino como Rodolfo Kusch expresaba desde su vivencia personal, lo que significa pueblo, ¿no? Y hay una obra de un pensador que creo que vive, que se llama Ricardo Salas Astraín, que escribió un volumen que se llama Conceptos Fundamentales. Es chileno este pensador,
es un componente de lo que se llama el movimiento de la filosofía intercultural, y escribe un librito en colaboración con varios filósofos latinoamericanos, y compendia terminología como puede ser la de pueblo, ¿no? Como es la de pueblo. Y le brinda la posibilidad a un pensador brasilero que se llama Velasco, López Velasco, escribir sobre la noción de pueblo. Este pensador brasilero escribe la noción de pueblo desde la perspectiva de tres pensadores argentinos, ¿no? Uno es Arturo Roig, el otro es Enrique Dussel y el otro es Rodolfo Kusch. En este caso yo me voy a dedicar a hablar sobre esta extracción que hace el pensador brasilero sobre lo que Kusch desarrolla a lo largo de toda su obra con respecto a la noción de pueblo, ¿no? Y un poco es este el enlace que queríamos hacer entre el concepto de pueblo, entre esta tensión que se da entre individuo y comunidad, y de qué manera lo aborda un pensador tan original y tan rico como es Rodolfo Kusch, ¿no? Para entender un poco, como bien lo señalaba Ale con respecto al liberalismo, y Javier con respecto a la comunidad organizada o al peronismo, toda filosofía política tiene un desarrollo antropológico previo, ¿no? Entonces es muy interesante ver los puntos de contacto que hay, en este caso puntual, entre lo que desarrolla Perón en la comunidad organizada y lo que sostiene Kusch con respecto a la noción de pueblo, ¿no? Javier hablaba por ahí de una especie de negación que la comunidad tiene que ejercer con respecto a un orden establecido que viene de Occidente, que Kusch lo nombra como la ciudad, ¿no? La gran ciudad que representa un poco los ideales de Occidente y los ideales del liberalismo, ¿no? Y Kusch dice que esa ciudad está montada sobre una lógica de afirmaciones, y que el pueblo es precisamente la negación de esta afirmación, ¿no? Está situado a través de una lógica negativa, inversa a la promoción de ese liberalismo que está encarnado en lo que es la ciudad moderna, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ir a Capital Federal, a la zona de Palermo o a la zona de Recoleta, y encontrarse precisamente con todo lo opuesto a lo que es el pueblo, ¿no? A todo lo opuesto de lo que significa lo popular, ¿no? Es como que la ciudad se ha impostado sobre el pueblo y ha impedido que el pueblo se manifieste tal cual es, con todas sus riquezas, ¿no? Y Kusch, cuando desarrolla esta perspectiva, lo que hace es partir de un posicionamiento ontológico que es el estar, ¿no? El estar del pueblo, el estar del hombre, es diferente a ese ser que propone la filosofía occidental y que precisamente termina refractando en la gran ciudad moderna, ¿no? Pero ojo, no es una oposición que Kusch hace, sino que ese ser lo sintetiza a través del estar del pueblo, ¿no? El pueblo está sin más, dice él, ¿no? Sin aderezos, como si uno lo ve en las ciudades modernas, que permanentemente se están transformando y se montan en una rueda de progreso que termina perdiendo a esa parte individual del pueblo, ¿no? De la cual después voy a hablar. Para Kusch, esta es la razón por la cual lo popular o el pueblo es prácticamente exterminado, invisibilizado de las culturas latinoamericanas, porque se ha impostado sobre su latir lo que es su savia, toda su enseñanza, su sabiduría, ha sido ocluida por ese gran movimiento modernizador que promueve progreso, una ilusión de progreso que habría que verla, ¿no? Entonces Kusch levanta, a partir de esta noción del estar, uno de los aspectos fundamentales del pueblo, ¿no? Ahora, para Kusch, ¿cómo está conformado ese pueblo? ¿Quiénes lo conforman?
Y acá viene el punto de contacto con lo que leía recién Javier de la comunidad organizada. Kusch va a decir que el pueblo está conformado por indígenas, por el peón de campo, por parte de la clase media provinciana, ¿no? Y ese es el entramado del pueblo. Pero que en el fondo todo ese pueblo latinoamericano tiene como escondido en sí mismo todo un origen, toda una fuerza ancestral que sigue estando en nosotros, que pertenece al indigenismo, ¿no? O sea, como que todos somos descendientes de indígenas, pero eso ha sido como neutralizado dentro de cada uno y somos inconscientes de esa fuerza, ¿no? Como cuando uno se siente identificado con el campesino o con una persona de provincia. Bueno, todo eso representa un poco esa fuerza que tiene lo ancestral que quiere volver a imponerse sobre nosotros. Pero claro, la forma de vida actual está montada sobre otra maquinaria que impide que todo esto refluya, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La ciudad moderna se ha posado sobre el pueblo, y hay una cierta fascinación por el progreso y por el avance científico. Entonces parece como que el pueblo termina siendo una abstracción donde no cabe nada más, ¿no? Sino que el pueblo se lo ve con cierto rezago, retraso. Kusch va a hablar de lo bárbaro, va a hablar de lo hediondo, va a hablar de todo aquello que nos queremos sacar de encima, ¿no? Va a describir al pueblo como un conjunto de personas que atraviesan un ciclo, que él lo denomina el ciclo del pan, es el ciclo por el cual el pueblo es y está, o mejor dicho, está, y a través de ese estar se produce su es, su ser, que se desarrolla a través de un ciclo muy sencillo, que es el ciclo del pan. Mientras que en las grandes ciudades que tapan esa capacidad y esa potencialidad del pueblo, será otro ciclo que es el ciclo del mercader. El ciclo del mercader parece que es el que va triunfando en estos tiempos, ¿no? Y que invisibiliza lo más rico que tiene el pueblo, que es su ciclo del pan, que surge a partir de ese estar, de la sencillez del estar, que nosotros queremos, muchas veces lo emparentamos con la ignorancia, con lo ilimitado, con una especie de molestia, ¿no? De que parece que todo lo que proviene del pueblo, de lo popular, es bárbaro y hasta muchas veces lo ninguneamos, ¿no? Como que no hay sabiduría, no hay desarrollo intelectual, y esto es un grave error porque no se ha tenido demasiada experiencia en lo que es la vivencia popular. Y Kusch ha sido uno de las personas que se ha involucrado en el corazón del pueblo, en este caso de Kusch, en los pueblos indígenas, pero que advierte claramente de que hay algo ahí flotando que hay que estudiarlo y que encierra una sabiduría que la academia ha invisibilizado, ¿no? Y eso es lo que es el pueblo. Ahora el pueblo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta políticamente? Kusch va a decir que a través de caudillos, ¿no? Y lo nombra a Perón como uno de los caudillos, así como también lo nombra a Irigoyen, lo nombra también a, bueno, no me voy a acordar ahora el nombre bueno, nombra varios caudillos, a Chacho Peñalosa, ahí me acordé, dice que el pueblo es como que le entrega a ese caudillo todas sus esperanzas, ¿no? Y que precisamente Perón se da cuenta de esto, ¿no? Pero él dice que hay una clase dentro de, no solamente del peronismo, sino una clase de dirigentes que se van como burocratizando o que van adquiriendo un estatus intelectual superior y se produce una escisión en el pueblo y esa clase dirigente pierde contacto con el pueblo y es como que se
burocratiza, ¿no? Como que pierde el contacto y olvida que es el pueblo, ¿no? Esto es lo que dice Kusch, y yo creo que en parte se puede ver en muchos movimientos políticos donde hay una dirigencia que sale del pueblo y una vez que llega al poder se burocratiza y olvida todo lo que el pueblo atraviesa en su diario vivir, ¿no? Es como que pasa del ciclo del pan al ciclo del mercader, y cuando llega al ciclo del mercader perdió y se olvidó lo que siente y lo que experimenta el pueblo, ¿no? Esto es un poco lo que él plantea. Y él habla del caudillo, porque el caudillo es el que sabe cuáles son las problemáticas del pueblo y se da cuenta cuán difícil es vivir lo cotidiano, y no ya en cuestiones económicas, ¿no? Sino en cuestiones de identidad, en cuestiones de autenticidad cultural, que es lo más rico que tiene ese pueblo, ¿no? Entonces, nos preguntamos si es posible hoy retornar a esa idea de pueblo que tiene Kusch, ¿no? ¿Será posible volver a tener un contacto genuino con nuestro pueblo? Eh, o a través de la pregunta, ¿qué pasa con nuestro pueblo hoy? ¿No? ¿Qué es lo que lo hace latir? ¿No? Y definitivamente tenemos que acceder en el último punto, que es esto que planteaba Ale al principio, que es la tensión que se da entre individuo y comunidad, ¿no? Entonces, ¿no será que cada uno de nosotros, como bien dice Kusch, que es pueblo, que el pueblo es prácticamente una actitud individual, ¿no será que tendremos que volver a preguntarnos dentro de nosotros mismos dónde tenemos esas categorías prácticamente que la modernidad ha extirpado? O sea, y esto nos lleva a la otra pregunta, si esto es egoísta, ¿no? Porque también nos han hecho creer que reflexionar sobre nosotros mismos es una actitud egoísta, y esto no es así. El egoísmo que promueve el neoliberalismo es un individualismo sin individuo. Lo que estamos proponiendo desde esta tensión es equilibrar un poco lo que es el individuo, lo que es el yo, ponerlo al servicio de la comunidad, ¿no? Porque si no hago una reflexión sobre mí mismo, y si no hago una reflexión sobre los puntos de contacto que uno tiene como identificación con el pueblo, no, es imposible volcar algo interesante y productivo a la comunidad, ¿no? Si no tengo nada para dar, no puedo dar nada. Entonces, primero, es la propuesta que hace Kusch, y la que queremos hacer desde este espacio, es un retorno a la interioridad para ver qué es lo mejor que cada uno de nosotros puede dar a la comunidad. Y para eso, bueno, hay que vivenciar eh, la, eh, la identificación que cada uno tiene con el pueblo, ¿no? O si se identifica con el pueblo a través de todos sus grandes valores, que uno los sigue viendo en barrios populares, que, bueno, la solidaridad, la idea de comunidad está muy fuertemente arraigada, mientras que en las grandes ciudades vemos lo contrario, ¿no? Vemos la atomización del ser humano, vemos fríos edificios, donde albergan 500 personas que ni se conocen entre ellas, todo lo contrario a lo que es un barrio popular. Entonces los valores existenciales van a ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces la propuesta de esta tensión es la superación esta de la dicotomía, ¿no? Pero no la superación para anular, para aniquilar ni al yo ni a la comunidad, sino para que las dos terminen eclosionando en lo que es esa comunidad organizada a la que se refiere Perón. Y el alto grado de espiritualidad que cada uno debe desarrollar en esta acción, ¿no? Que es lo que propone Kusch a través de su noción de pueblo, ¿no? Es como que experimentamos la vida, ¿no? O esto es también lo que dice Kusch, experimentamos la vida prácticamente dándole la espalda al pueblo, ¿no? Porque se nos ha hecho creer tantas cosas, y no, en parte nuestro país ha sido levantado prácticamente dándole la
al pueblo, ¿no? Importando, realmente este país, como tantos de Latinoamérica, ha sido levantado dándole la espalda al latir popular, ¿no? A lo que el pueblo realmente necesita, y lo que el pueblo necesita es lo que se debe exigir a las clases dirigentes, ¿no? Bien, ahora se Entonces, escucha bien. por último, ¿cómo, Ale? No, que ahora se escucha bien, se había cortado un minutito o dos más. Bueno, entonces yo me preguntaba si era factible, si no es muy romántico, volver a esta especie de utopía, ¿no? No está bien dicha la palabra, ¿no? Pero la utilizo, esta especie de sueño, de volver a que se practiquen valores que todavía se siguen practicando, por ejemplo, en las provincias o en los barrios populares, que todavía eso sigue latiendo en el interior profundo, ¿no? Que tiene que surgir de un planteamiento profundo, de restituir a nuestras vidas para volcar en la comunidad los grandes valores que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, y en este caso, en la obra de Kusch, pero la podemos encontrar en grandes pensadores argentinos y latinoamericanos que bregan por este mismo sueño, ¿no? De tener una Latinoamérica libre, de pie y practicando valores comunitarios, valores solidarios, que se hallan dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sigue un poco, esa es la salida y las preguntas abiertas de ver si se puede resolver esta tensión que muchas veces lleva a un montón de exabruptos y a un montón de injusticias, y de que seguimos reproduciendo esas injusticias prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, vale, eso es todo. Bueno, gracias, profesor Carlos. Bueno, gracias a todos por escuchar tan pacientemente, tan respetuosamente. Mil gracias, como todos los encuentros. Leo algunas cosas que aparecen acá. Mariana dice estar siendo con otros. Natalia dice el yo en nosotros. Mariana dice el pueblo está en la Argentina profunda. Mariana habla de la tercera posición. Y hay otras menciones. Bien, abrimos un espacio de 10, 15 minutos, ¿sí? Para la intervención de ustedes. Si quieren hacer alguna... Son muchos, yo no los alcanzo. A ver, métanse con el micrófono y les voy dando la palabra para hacer alguna reflexión, pregunta, intervención también, ¿no? Yo, profe, si me ves. Pamela. Sí. Hablando todo de Carlos Magno, no sé si el libro El Príncipe tiene algo que ver, porque nosotros, me acuerdo en el secundario que teníamos ciencias políticas y nos hicieron leer justamente porque hablaba de Carlos Magno. No sé si tiene algo que ver con lo que están hablando. Javier, También, te podría hacer una breve mención, el profe Javier. Pamela, y a todos, ¿no? La referencia es Alejandro Magno, conquistador de la Grecia clásica, antigua, siglo III antes de Cristo, ¿sí? Perón dice, bueno, así como Alejandro Magno tuvo como maestro Aristóteles, gran estratega, él dice, bueno, yo también como conductor, algo tengo que ver con la filosofía, ¿sí? Carlos Magno es otro personaje de la historia, pero de la medievalidad, ¿de acuerdo? Ambos son magnos. Bueno, sí, pedí la palabra. ¿Quién continúa? Nos hicieron hablar mucho a nosotros y tuvieron paciencia. Ahora nos toca a nosotros poner la oreja. Dale. Hola, ¿se Hola, escucha sí. ahí? ¿Decí tu nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, profes, por este Hola, More. espacio, la verdad, muy,
nutritivo. Me quedé en la pregunta del profe Carlos cuando dice, ¿será posible volver a tener un contacto genuino con nuestro pueblo? Me remontó al pensamiento que tuvimos el año pasado, justamente con usted, profe, de esto de volver a lo seminal, ¿no? Que habla Kush, siempre volver a ese pensamiento ancestral del cual hoy estamos tan alejados y tan alejadas, si nos ponemos a analizarlo, ¿no? Qué importante sería volver a eso, a lo seminal, a lo ancestral, y escuchar la voz de ese pueblo del que se está hablando. Eso, y después, con respecto a lo que dijo el profe Méndez, que hablaba de lo de Perón, y que usted nombró, que decía que cómo se manifiesta políticamente el pueblo a través de los caudillos, que nombró, bueno, a Perón, a Irigoyen, a Peñalosa, y me acordaba también de cuando Perón dice que para que un buen gobernante, para que un gobernante sea bueno o algo así, tiene que salir del pueblo, ¿no? Qué importante también es que quienes nos gobiernen salgan del pueblo y entiendan, porque después nos pasa que, sin nombrar ni nada, ¿no? Pero tenemos quizás gobernantes que no salen del pueblo y las políticas que llevan a cabo después nada tienen que ver con lo que el pueblo realmente necesita, quizás. Nada, algunas cosas que me anoté y que fui así relacionando. Nada más, gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Muchas More. gracias ahí. Gracias, muy interesante. Seguimos haciendo girar la palabra, intervenciones, se enriquece mucho la charla. Si nos cuentan un poco lo que fueron anotando, se veían cuerpos anotando también por ahí, gente que escribía, más allá de la telepantalla, ¿no? Hola, yo soy Rubén. No me pueden ver porque tengo un problema con la cámara, creo que no me pueden ver, ¿no es cierto? Hola, Rubén. Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Hola, Rubén. Hola, ¿cómo va, profesor? Ah, bien. Yo quería hacer un poco un aporte, un poco hablando que en un momento mencionaron a Enrique Dussel, sobre este libro que escribió Dussel sobre la otredad de América, sobre el concepto de que la conquista de América en referencia a la modernidad europea, ¿no? Esta centralidad siempre europea. Esto, digo, por ahí tiene que ver algo con la integración americana y el individuo americano como, es decir, como reconocernos nosotros que podemos ser, como decía Perón, artífices de nuestro propio destino, ¿no es cierto? Y en la conciencia misma latinoamericana, y como decía, creo que lo decía el profesor Carlos Butamán, nosotros no bajamos de los barcos, estuvimos siempre en América de alguna forma, ¿no? Más allá de la hispanidad y de que la cultura, la religión que hemos legado de España, y obviamente el espíritu latino. Digo, esto que decía Dussel acerca de la otredad y de la centralidad de América también es un poco el problema que ha tenido América en su historia, ¿no es cierto? En su concepción como identidad y como entidad latinoamericana. Creo que es muy interesante esto que dice Dussel y acerca de esto de que la modernidad europea en gran parte se constituyó también fundamentalmente por el descubrimiento de América, en todo este entrecruzamiento entre distintas culturas, ¿no? Este choque cultural que hubo, ¿no? O que si bien tuvo formas de opresión y formas ¿cómo se dice?, de opresión del sujeto latinoamericano, del indígena, de su cultura, de su religión, de su desarrollo. Yo creo que, bueno, hablando un poco a lo que decía el profesor Butamando sobre Kuch, esto sobre el latinoamericanismo y la idea del ser latinoamericano como pueblo, me parece que habría que también verlo un poquito desde esa centralidad europea que siempre nos vio de otra manera, ¿no es cierto? Que siempre un poco en desmedro de nuestra identidad. Lo digo como aporte, como para quizás en una futura charla o otro futuro encuentro, como para entenderlo desde ahí. Y como habían nombrado a Enrique Dussel, me acordé de ese libro de Dussel que habla de la otredad y la idea de
de la centralidad europea y digamos, el desconocimiento del otro como ser igual o como similar en cuanto a encuentro de culturas, ¿no? Bueno, Rubén, tomamos nota de lo que decís, te agradecemos la intervención. Hago un pequeño que surgió en otras clases, ¿no? Esto no es un discurso contra la técnica o contra que los pueblos participen de un consumo digno. Allí hablábamos de Heidegger y otras cuestiones, ¿no? Para pensar que no es anticientífico ni anti los pueblos y trabajadores europeos que vinieron y la intelectualidad profunda. Digo, para tomar ese matiz. Bien, seguimos haciendo circular la palabra. ¿Quién quiere? Graciela. Sí, yo quería retomar un poco lo que vos planteaste en torno al Estado liberal. El Estado liberal, de alguna manera, fue promovido y el destinatario de ese Estado es la burguesía. Por lo tanto, el modelo se instala para defender los intereses de ese sector, que es el que constituyó ese modelo para instalarse. Es recién en el estado de bienestar donde nosotros podemos empezar verdaderamente a hablar de un Estado popular, porque integra a otros sectores que hasta ese momento estaban silenciados. Por eso me parece importante, digamos, despegarme del concepto de Estado liberal para pensar en el estado de bienestar, en el estado social, aquel que integra a ese sector que queda, digamos, excluido y por el cual no fue creado el modelo de Estado liberal democrático que, digamos, entramos, va a tener acceso a la totalidad, digamos, de la población y en la mayoría de la historia va a, más que nada en la actualidad, va a instalar la figura del excluido, del silenciado. Y con relación al concepto de pueblo, yo me permito introducir el pensamiento de Gramsci. Gramsci hablaba de una clase dominante y de una clase subalterna. ¿Es la clase subalterna? El pueblo. ¿Es la clase dominante la que está desorganizada? Es la clase dominante precisamente la que está organizada, sistemática. Es la que impone una cultura, la cultura hegemónica. Es el pueblo el que está, digamos, desorganizado, es al que hay que organizar, es al pueblo al que tratar de unir, pero el problema es que ese pueblo es muy diverso. Y en ese pueblo hay sectores reaccionarios, hay sectores que son nacionalistas y hay sectores progresistas, constructivos, que intentan provocar un cambio. Por eso es una disputa constante entre la posición hegemónica y la lucha que deben hacer los intelectuales esa lucha contrahegemónica para que tengan voz los que no tienen voz y los que son invisibilizados. Ese es mi aporte. Graciela, gracias. Muchas gracias, profe Graciela. Acá Claudia escribe a todos, habla de que tiene que salir del pueblo, cita la canción de Víctor Heredia, Ataque on Goy. Loreley dice que el avance del pensamiento liberal llevó a que los latinoamericanos hayamos perdido el contacto con la vida de los pueblos, que también se enuncia en la comunidad como advertencia, 70 años después lo vivimos hoy, dice. Bien, ¿alguna intervención breve más? Digo gracias porque muy pocos se movieron, hay una gran participación, pero bueno, queremos darle las gracias y con un par de intervenciones más podríamos dando el cierre, ¿sí? a este tercer encuentro. Sí, yo quería decir una cosa. Si bien Perón arremete contra la idea de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, sin embargo es muy conocida su sentencia, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Encuentro una contradicción. Perfecto, buenísimo para seguir pensando. Creo que fue Cristian que hizo esa mención. ¿Sí? Pensemos también que el profesor Javier trajo una obra en el marco de ese congreso de filosofía que tuvimos aquí. Muy interesante. ¿Quién sigue con la palabra? ¿Sí? Vale, Hola. si puedo, cortito, perdón, había otra Ignacio, compañera. por favor, Ignacio. Dale, cortito, bueno, antes que nada agradecerles el espacio, siempre, no pude estar en la segunda, pero siempre son encuentros de mucho aprendizaje colectivo
y en estos tiempos creo que son más que necesarios. Yo pensaba también que todo esto nos lleva a pensar el momento que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia terrible, dura, muy dolorosa, que nos atraviesa como mundo, digamos, ¿no? No solo como pueblo argentino, sino a todos los países del mundo, ¿no? Y creo que estamos atravesando una crisis civilizatoria y que nos hace pensar más que nunca en esto, en la vuelta a la comunidad, en pensarnos en una comunidad organizada, en recuperar los saberes populares. Me parece que ahí también nos interpela como educadores y educadoras, ¿no? O sea, cómo nos vinculamos desde los lugares que estamos trabajando, de las instituciones educativas, con los territorios donde estamos, como instituciones educativas, cómo pensamos ese vínculo con nuestras comunidades, cómo generamos diálogos de saberes, y cómo también, bueno, el pueblo, como pueblo tenemos que interpelar también a las dirigencias políticas, ¿no? Hay algo ahí también que planteaba Carlos, donde me parece que nos plantea como pueblo la necesidad de ser protagonistas, y ahí creo que también la pandemia mostró que las comunidades, que los barrios, también se organizaron, nos organizamos para desde la solidaridad, desde lo comunitario, cuidarnos, alimentarnos y encontrar muchas veces a contrapelo de un sistema muy liberal y muy individualista, como, bueno, entender que nadie se salva solo, ¿no? Ni sola, sino que ahí es donde la comunidad tomó un protagonismo clave para poder dar esta lucha contra la pandemia. Y pienso que algunos de estos ejes que siempre nos atraviesan, ¿no? Civilización y barbarie, también nos lleva a un eje importante que es el de liberación o dependencia, ¿no? Si nos pensamos como un pueblo que siga luchando por su liberación y que no estamos tampoco solos ni aislados como pueblo argentino, estamos pensando y tenemos que mirar lo que está pasando en nuestra patria grande, en los distintos países de Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Brasil también, en Venezuela, en Colombia estos días. Y me parece que ahí es donde no vemos pueblos pasivos, sino pueblos que se están organizando y que están luchando por sus derechos, ¿no? Así que me parece que algo de lo que también traía Carlos con el pensamiento de Kusch, y también el propio Perón también lo plantea, la vuelta a la naturaleza, discutir estos modelos extractivistas, y estos falsos dilemas entre desarrollo y medio ambiente, y creo que todo esto en estos momentos tiene que estar en agenda, lo tenemos que impulsar en agenda desde las instituciones educativas, de la formación docente, y ahí agradezco que podamos tener este momento para pensar juntos, ¿no? Gracias, Ignacio. Gracias, Bueno, Ignacio. bien, decir que también, si lo citamos y ustedes en otro momento, en este momento tan álgido, la palabra de, más allá de sus creencias o no, la figura política de Francisco, ¿no? Qué fuerte estandarte ante esa oleada de individualista, de decir, nadie se salva solo, yendo a Lampedusa, al Mediterráneo, a Oriente, a dialogar, ¿no? Solo tomar esa cuestión. ¿Alguna intervención más? Hola, profe. Hola. Hola, Patricio. Hola. Bueno, yo quería acotar, digamos, con lo que decían ustedes, o más que nada con lo que decía usted sobre el liberalismo y sobre la actualidad, que es yo veo como muy peligroso el avance de este hiperindividualismo en un sector de la sociedad, digamos, que una juventud que se está entrando a la política por derecha y por este discurso individual casi fascistoide, a veces por parte, digamos, y yo creo que nuestro rol como docentes, yo soy profesor en historia, y nuestro rol como educadores es, digamos, romper con ese mito liberal individualista, consumista de mercado que está impactando nuevamente, ¿no? Que parecía como ya destruido o alejado de la política y de la sociedad, y que entra otra vez a irrumpir en los jóvenes, y en la política también está pegando mucho. Digamos, y lo veo como que hay que combatir desde la política esos mitos, digamos, ¿no? Bueno, Patricio, muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más?
Y vamos cerrando. Profesor Méndez, Carlos, ¿un pequeño cierre o...? Sí, simplemente señalar, ampliar y para seguir pensando, ¿no? El concepto de pueblo, ¿no? ¿Quién es parte del pueblo? ¿Quién es pueblo? Bueno, los miembros de una comunidad. Tanto el trabajador como el empresario. Digo esto porque a veces se nos puede meter esta idea, ¿no? De lucha, de sectores y clases, y justamente eso no es lo que plantea comunidad organizada, ¿verdad? El pueblo en intereses individuales y comunes, cada uno desde su lugar aportando por el bien común, por supuesto. Pero es tanto pueblo, el que trabaja, el que trabaja, seas obrero como seas empresario. Digo esto para ampliar un poco porque a veces podría parecer que pueblo es solo el que vive en un sector determinado o vive bajo cierta indigencia, y bueno, por supuesto, hay que atender, hay que acompañar, hay que estimular, pero la categoría de pueblo es mucho más rica y no hay que desligarle el concepto de comunidad. Es esto para aclarar. Después, bueno, cada uno puede opinar distinto, pero no es eso Perón, digamos ya. Bien. Bueno, Poco Fabián. vale. Permiso, no, buenas tardes. Para resumir el concepto de pueblo que acaba de decir el profe Méndez, recordar que hoy, un 29 de mayo de 1969, el Pueblo Unido, estudiantes, industriales, campesinos, hicieron el Gran Cordobazo. O sea que la comunidad organizada, el pueblo se unió para decir basta y ponerle fin a la dictadura de Ondárroa. Nada más que eso, creo que es resumir un poco lo que acabo de oír y que realmente fue magnífica la charla y no sé, esto bueno, uno crece todos los días. Gracias, Fabiana, muy amable por tu intervención. Si les parece a mis compañeros Carlos y Javier, cerramos. Como iniciamos, gracias a los profesores de la carrera de Ciencias Políticas, que esto nace desde la carrera, al instituto, a todos los profes y a los estudiantes. Escriben estudiantes de otros institutos también. Es una alegría compartir, disciplinadamente estudiar, pero bajo el eje de compartir. Como verán, la forma es muy simple de este encuentro. Preparar un tema nos toca a nosotros, proponerlo ordenadamente y encontrarnos a estudiar, a aprender y a compartir. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias a todos, abrazo grande y... A cuidarse. Abrazo grande para todos, Gracias, profesores. Gracias. Abrazo, gracias. Gracias. Sigan bien. Hasta luego. Que gane Gracias. Que gane Hasta luego. Para acabar, Javier. ¿Cómo, Alejandro? ¿Aprieto algo para grabar o no? ¿O para No, cerrá vos, cerrá todo vos y ya nos retiramos. Chao, profe. Chao, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Apaga la luz vos, dale.